Muy buenas noches, mi nombre es Alfredo Elías Alfaro Ramos, soy profesor de Economía en el TEC de Costa Rica. El día de hoy vamos a compartir con ustedes un tema muy interesante. La charla que vamos a compartir el día de hoy a través de este webinar es la crisis económica después del COVID-19. Me interesa plantear la charla en tres etapas. Vamos a hablar un poco primero de la crisis del 29. Después vamos a hablar de la crisis del 2008. Y después vamos a explicar la crisis del 2020. Vamos a hablar un poquito sobre la historia económica. Y vamos a contarles un poco cómo han sido las otras crisis. Vamos a hacer la exposición en 40 minutos y después dejamos un espacio de 20 minutos para las preguntas que ustedes nos puedan hacer a través del Facebook de Management Perú. Muy bien, vamos a contarles primero la primera historia de la crisis económica de 1929. Como ustedes saben muy bien, en el año de 1929 el mundo sufrió una crisis económica de gran magnitud. Los precios de las acciones se multiplicaron por 4 en la Bolsa Nacional de Valores de Nueva York, Wall Street. Significó que si usted tenía una acción de la Ford que le costaba $100, por la especulación que se dio en ese momento, esa acción tenía un precio en el mercado de $400. Y la gente se dio cuenta que era un buen negocio invertir en la bolsa. La clase media estadounidense se volvió inversionista en la bolsa y los bancos le prestaban dinero para que compren acciones. Los precios de las acciones comienzan a desplomarse en la tercera semana de octubre de 1929. ¿Esto qué demostró? Pues demostró que la bolsa había especulado, o sea, los que manejaban la bolsa de valores de Nueva York habían especulado y los precios que eran muy altos tuvieron que llegar a bajar, ¿verdad? Entonces, como consecuencia, quiebra la bolsa, quiebran los bancos, ¿verdad? Lo que provoca una crisis financiera. Para que se hagan una idea, ¿verdad? Un estadounidense promedio que tenía su casa, su carro, llegó a perder su casa, llegó a perder su carro, se quedó desempleado y no tenía para comer. Más o menos para que ustedes se den cuenta la magnitud de la crisis en el año 1929. Fue una crisis bastante fuerte a nivel mundial. El epicentro obviamente fue Estados Unidos. Lo que comenzó como una crisis bancaria en Estados Unidos terminó como una crisis económica global. Caen los precios de las acciones y también caen los precios de las viviendas porque las personas no pueden pagar sus préstamos hipotecarios. Entonces en el mercado se ve un derrumbe del sistema financiero, obviamente, ¿verdad? El sistema bursátil primero cae y después cae el sistema financiero, el sistema bancario. Las familias comenzaron a empobrecerse. Los que son más afectados obviamente son las familias de clase media, las familias que podían tener un pequeño ahorro y ese ahorro lo invertían en la bolsa. Pero además también las familias de clase media se volvieron especuladores. Sacaban préstamos porque el mercado estaba muy bien, los precios de las acciones subían, sacaban un préstamo, hipotecaban la casa, compraban más acciones con la esperanza que la ganancia que iban a obtener pues les iba a permitir pagar el préstamo hipotecario y efectivamente así era. Los préstamos eran para comprar acciones, respaldaban esos préstamos las viviendas y se apalancaban para tener un
mayor nivel de ganancias a través de la bolsa. Todo eso estaba funcionando muy bien, pero bueno, cuando el mercado no funciona correctamente, cuando el mercado se vuelve especulativo y volátil, entonces pasan estas cosas. En Estados Unidos y Alemania, para que se hagan una idea, la tasa de desempleo llegó a un 25% por 2 años. O sea, por cada 100 personas que trabajaban, 25 estaban desempleadas, ¿verdad? El valor del trigo descendió un 50%. Los productores de trigo en Estados Unidos no tenían a quién venderles porque la gente se había empobrecido. Entonces, como la oferta de trigo era tan abundante y la demanda no era tal, entonces los productores de trigo no tenían a quién más vender ese trigo. Entonces, el precio del trigo descendió en un 50%. Ahí ven unos números muy interesantes. Quiero que retengan estos números porque después lo vamos a comparar con los números de ahora, ¿verdad? Entonces, ¿qué provocó la Gran Depresión? Que la economía se cayera un menos 9% en el año 30, que la economía se cayera un menos 7.7 en el año 31 y que la economía se cayera un menos 14.9 en el año 32, ¿verdad? Esta Gran Depresión duró 44 meses. Fue la más larga en toda la historia. ¿Por qué duró tanto? Les voy a explicar por qué. Porque en ese entonces solamente aplicaron políticas fiscales, ¿verdad? Aumento el gasto, ponían a trabajar a la gente para que le dan un trabajo temporal, le daban un sueldo para que coman por lo menos, pero no aplicaron políticas monetarias. Bueno, esa situación agravó un poco más la crisis en 1929. Tal es así que durante 44 meses, o sea, casi los 4 años completos, ¿verdad? Hubo un decrecimiento de la economía. O sea, la economía tuvo una depresión, porque es más grande que la recesión, ¿verdad? Por eso se le llamó la Gran Depresión, ¿no? Porque la economía se cayó y se cayó de una manera donde ustedes, para que se den cuenta, la gente no tenía para comer, ¿no? En las calles se cocinaba para la gente que no tenía trabajo y les daban de comer en la calle a las personas que necesitaban alimentarse, ¿no? En cierta manera el Estado proveyó de esos alimentos para que la gente por lo menos tenga para comer. Pero muchos perdieron sus casas, muchos tuvieron que salir a vivir en, en locales bajo el puente, en lugares que no eran pues dignos de una vivienda, ¿verdad? Entonces, para que se den una idea de la magnitud de la crisis, ahí está un gráfico que ustedes lo pueden visualizar, que el gráfico está desde el cuarto trimestre del 29, donde está ya la crisis, ¿verdad? La tercera semana de octubre, y llega a un pico de 25-27%, ¿no? Un desempleo muy alto. Y ahí están los 44 meses. Ya después, con las medidas que llevó a cabo el gobierno, comenzó a disminuir el desempleo, ¿verdad? Porque toda crisis tiene un final, ¿verdad? Al final, o sea, nunca una crisis es para siempre, para que ustedes sepan, cuando ya veamos la crisis ahora, ¿verdad? O sea, nunca una crisis es para siempre. Sí tiene su proceso, no es fácil, no es que de la noche a la mañana vamos a salir, pero bueno, en 44 meses Estados Unidos salió de la crisis de la Gran Depresión. Pero sí, la tasa de desempleo fue una de las más altas en todas las crisis que hemos tenido. ¿Cuáles fueron las acciones concretas que llevó a cabo el gobierno para reactivar la economía? ¿Verdad? Se contrataban a los desempleados para que taparan hoyos para reactivar el consumo. O sea, una persona que está desempleada lo contrataban solamente para que tapara hoyos en la carretera y después lo volvía a destapar y después lo volvía a tapar. Simplemente era una manera como ayudarlo, ¿verdad? O sea, para no darle la plata, diríamos, y que no haga nada. Era una manera que utilizó el Estado para ayudar a las personas que habían perdido su trabajo. Se reorganizó el mercado de valores porque se llegó a la conclusión que los que manejaron Wall Street especularon y tuvieron pues malos manejos por la poca regulación que había
Entonces, desde ahí, el gobierno estadounidense comenzó a regular más el mercado bursátil. Se crearon leyes para no dejar ningún espacio a la especulación. Sin embargo, ahora todavía se sigue viendo especulación, pero no tanto como antes. El Estado invirtió 5.000 millones de dólares. Fue el paquete de ayuda fiscal para reactivar el consumo. Se establecieron subsidios de desempleo. A partir de ahí comenzaron ya Estados Unidos a tener subsidios de desempleo. Se estableció un salario mínimo para que las personas que no tenían un trabajo, por lo menos trabajen por un salario mínimo que les permita satisfacer sus necesidades, porque cuando una persona está desesperada y no tiene trabajo, es capaz de trabajar hasta por un salario muy, muy bajo, ¿verdad? Entonces el Estado estableció un salario mínimo para que las personas que hayan quedado desempleadas tengan por lo menos un sustento de su alimentación. Y bueno, se aplicó una política keynesiana, que lo llamamos los economistas, súper expansiva con el aumento del gasto, ¿verdad? El Estado invirtió en la construcción de carreteras, autopistas, escuelas, hospitales, para tratar de generar empleo y para tratar de generar un mayor crecimiento económico. Y bueno, debido a que mucha gente se quedó sin trabajo, debido a que la economía se derrumbó, se estableció la seguridad social. A partir de ahí ya comenzaron a crear las pensiones, ¿verdad? Se comenzó a crear la seguridad social. Y bueno, para que los precios vuelvan a subir, ¿verdad? Porque les comenté que el trigo cayó a la mitad, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue reducir la producción agrícola para permitir que los precios subieran. Eso fue lo que hizo el gobierno para reactivar el sector agrícola. Y bueno, el gobierno de Hoover lo que hizo fue prácticamente hizo un nuevo contrato, un nuevo trato traducido al español, ¿verdad? Que significaba que el Estado iba a dar trabajo a 6 millones de personas para que estas personas logren tener por lo menos un ingreso. Y también las fábricas, Ford, comenzaron a fabricar tanques y carros militares, porque obviamente era un negocio en ese entonces, ¿verdad? Entonces era la única manera que tenía el Estado para reactivar la economía. Y lo cual él les fue muy bien. Después de esto, pues ya ustedes conocen la historia, la economía estadounidense salió de esta crisis, ¿verdad? Como vamos a salir de esta también. Y, y bueno, la economía comenzó a crecer, comenzó nuevamente a elevarse el nivel de vida, las familias comenzaron a comprar casas, carros, la economía se comenzó a reactivar, el consumo se comenzó a reactivar, el empleo comenzó a subir, comenzó a bajar el desempleo y bueno, ya ustedes saben la historia, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ¿verdad? Cuando ya llegamos al 2000, acuérdense que en el 2000, en el año 2001, hubo el atentado en Estados Unidos de las Torres Gemelas, ¿verdad? Igual el sector comercial aeronáutico también tuvo una pequeña recesión en el 2001, ¿verdad? No fue tan fuerte, pero sí, hubo una pequeña recesión porque la gente tenía miedo a viajar, ¿verdad? Y el gobierno estadounidense, para reactivar la economía, bajó las tasas de interés hasta el 1%. Bueno, la gente comenzó a comprar casas, todo el mundo comenzó a comprar bienes y los bancos vieron que era un buen negocio, ¿verdad? O sea, encontraron un buen negocio, darle préstamo a una persona que tal vez no calificaba para un crédito, ¿no? Eso se llamó las hipotecas subprime. Las hipotecas subprime era que como la tasa era tan baja, era el 1%, entonces las personas de bajos ingresos podían pagar una cuota para poder comprarse una casa. Y bueno, los bancos comenzaron a multiplicar, por eso yo siempre digo que las dos primeras crisis son por las avaricias de los banqueros. La del 29 por las avaricias de los corredores de bolsa, y los dueños de
de Wall Street, y 2008 también fue por la avaricia de los banqueros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque comenzaron a ver que el negocio era bueno y al aumentar el volumen de créditos, pues aumenta las ganancias. Pero no fueron muy estrictos a la hora de seleccionar los clientes. Comenzaron a vender créditos por volumen. Y bueno, habían personas que tal vez no calificaban por su sistema de trabajo, eran ingresos muy bajos, que claro, cuando la tasa estaba al 1, podían pagar el crédito, pero cuando ya la tasa iba a subir posiblemente, pues ya no lo... Y efectivamente eso pasó, ¿verdad? Los bancos comenzaron a vender los créditos a los bancos de inversión lo vendieron en el mercado internacional y bueno, hicieron todo el negocio, ¿no? Entonces, la crisis estalla el 15 de septiembre, cuando el banco de inversión Lehman Brothers se declaró en bancarrota, ¿verdad? Ya no pudieron porque, bueno, pues la gente ya no comenzó a pagar las hipotecas, los bancos se llenaron de casas, las casas comenzaron a bajar de precio, la riqueza se redujo a la mitad. Una casa que costaba $300,000 bajó a $150,000. La riqueza se redujo a la mitad, ¿verdad? Y bueno, el hecho es que las familias igual comenzaron a perder sus casas, no las podían recuperar porque no tenían el nivel de ingreso para poder pagar la cuota de los préstamos. Y nuevamente estalla la crisis del 2008. La famosa crisis del 2008, que ya muchos de ustedes tienen que tener recuerdo de esa crisis. Tal vez la del 29 no, porque muchos de ustedes no nacían, yo tampoco. Pero la del 2008 ya todos nosotros tenemos memoria de esta crisis, ¿verdad? Muy bien. El estallido de la crisis salpicó a Europa y a Japón. Esta recesión duró 19 meses, para que se vayan dando una idea cuánto nos puede durar esta que estamos viviendo, ¿verdad? Esta recesión duró 19 meses, los precios de las viviendas se redujeron a la mitad. O sea, usted tenía una casa que valía $200,000, su riqueza se le redujo a la mitad. Se perdieron 10 millones de empleos solamente en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, para que usted se haga una idea. O sea, esta crisis de 2008 no es nada con la crisis que estamos viviendo hoy en día. Van a ver los números, ¿verdad? Para que se den cuenta. El desempleo llegó al 9.7%, ¿verdad? Vean que el desempleo fue menor que la crisis del 29. O sea, la crisis del 29 fue más drástica que la crisis del 2008. El Standard & Poor's 500 perdió la mitad de su valor. Más o menos para ubicar lo que es el Standard & Poor's 500, ¿verdad? Ustedes saben muy bien que las empresas que cotizan en bolsa, ¿verdad? Hay un índice de precios. Ese índice de precios marca la pauta. Si la economía va bien, o sea, si las empresas piensan que van a tener utilidades y están vendiendo muchos productos y las utilidades van a ser muy buenas, el precio de las acciones sube. Es un índice, así como un índice de precios. Pero si la economía va mal y las empresas comienzan a tener pérdidas, este índice comienza a perder valor. Entonces, este índice se redujo a la mitad. Entonces, la riqueza de las acciones, de las personas que invierten en acciones, se le redujo a la mitad. Por lo general, ¿quiénes invierten en acciones? Las famosas operadoras de pensiones, las AFP. ¿Quiénes más invierten? Los sistemas de pensiones gringos, los sistemas de pensiones europeos, ¿verdad? Buscan invertir siempre su dinero para tener una mayor rentabilidad en la bolsa, ¿verdad? Entonces, obviamente, al haber una crisis, estos indicadores caen, ¿no? Entonces, el Standard & Poor's 500 cayó a la mitad. Ahora sí les presento los números de la crisis del 2008. Como ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Hubo una recesión, sí, pero la recesión no fue tan fuerte como la de 1929. En el 2008, la economía decreció menos 0.1 y el desempleo fue 7.2. En el 2009, la economía decreció menos 2.5 y el desempleo aumentó a 9.3. Y en el 2010, recuerden que esta crisis dura 22 meses, ¿verdad? Y en el 2010, la recesión fue de menos, perdón, ya no hubo recesión, hubo un aumento de la economía. Recuerden que fue 2 años más o menos lo que dura la crisis, 22 meses, ¿verdad?
ya la economía en el 2010 se comienza a reactivar, pero el desempleo todavía sigue siendo alto porque hay un rezago de los años previos. Muy bien, entonces la crisis solamente dura 22 meses, o sea, casi 2 años. Recuerden que la crisis del 29 dura 44 meses, casi 4 años. Esta crisis dura 22 meses, casi 2 años. Para que vayan tomando nota cuando veamos la crisis que se nos viene, ¿verdad? Porque ese es el tema de la charla de hoy, ¿verdad? Muy bien, entonces la recesión duró 19 meses en la crisis del 2008. Ahora sí, ¿cuáles fueron las acciones concretas que llevó a cabo el gobierno para reactivar la economía? ¿Verdad? La crisis está en el gobierno de Bush. La Reserva Federal inyectó, ahí sí hubo una política monetaria súper expansiva, ¿verdad? Para salvar muchos bancos, ¿no? Para salvar los empleos. Recuerden que hubo casi 9 millones de desempleados, ¿verdad? Entonces la Reserva Federal inyectó 780 mil millones de dólares a través de una política monetaria expansiva y nacionalizó algunos bancos, pero dejó caer a Lehman Brothers. La tasa de interés bajó casi a 0% para tratar de reactivar la economía. Y después en el gobierno de Obama inyectó 400 mil millones de dólares para fomentar la creación de pymes, ¿verdad? Porque obviamente venimos saliendo de una recesión, hay que reactivar la economía, ¿no? No todo se queda en esa situación. Siempre hemos salido de las recesiones. Ese es mi mensaje de hoy, ¿verdad? O sea, siempre hemos salido de la recesión. La economía siempre, de una u otra manera, se mejora. Pero siempre hay un proceso, ¿verdad? O sea, en la del 29 duró 44 meses y en la del 2008 duró 19 meses. Muy bien. Ahora sí, vamos a hablar sobre la crisis del 2020. Vamos a explicar un poco la historia, ¿verdad? Porque esta es una crisis inédita. Yo la llamo que es una crisis inédita, porque no se da ni por la avaricia de los banqueros, ni se da por un exceso de deuda, ni nada de esas cosas. Ustedes saben muy bien que en diciembre, dos trabajadores del mercado de Wuhan, en China, van al hospital con problemas en los pulmones y todo lo demás, ¿verdad? En China, en diciembre se lleva a cabo un evento muy famoso que es el Año Nuevo Chino, que llegan 5 millones de personas, ¿verdad? Ya cuando el virus comienza a estallar, imagínate esas personas que fueron a China, 5 millones de diferentes países del mundo, obviamente, porque son turistas, ¿verdad? Entonces, el virus estalla el 9 de diciembre en China, ¿no? Después, ya cuando se comienza a expandir a otros países, a Italia. Bueno, ya ustedes saben que ahora el virus está en todos los países del mundo, casi. Son muy pocos en los países en los que no está, ¿verdad? Entonces, eso en economía se conoce como un shock de oferta. Un shock de oferta son aquellos fenómenos que son externos, como un terremoto, como una sequía, ¿verdad? Que hace que la economía pues tenga una disminución en su actividad, ¿no? Porque el virus en sí no es el problema, ¿verdad? El problema ya vamos a ver más adelante, ¿qué es, verdad? Entonces, obviamente, las fábricas en China comienzan a disminuir su actividad, pues por las restricciones que aplicaron. China prácticamente aplicó cuarentena total a Wuhan, separó la actividad económica, separó todo, y Wuhan es una zona industrial de China donde se fabrica casi todo lo que el mundo produce. China produce casi el 40% de lo que nosotros consumimos. Entonces, imagínense el parón económico que se da, ¿verdad? Y en China se manufactura muchas, por ejemplo, el iPhone que ustedes conocen, se manufactura en China. Se diseña en Estados Unidos, pero se manufactura en China, ¿verdad? Eso se llama cadenas globales de valor, ¿no? Entonces, cuando cae la cadena global de valor, por la medida de aislamiento, obviamente, la actividad económica disminuye, ¿no? Y acá hay un problema que lo quiero resaltar, ¿no? Las empresas chinas están muy apalancadas con créditos financieros. Ustedes saben muy bien que no todo lo que brilla es oro, ¿no? Las empresas chinas están muy apalancadas con créditos financieros internacionales. Entonces, con la paralización de la producción, no podrían pagar esos créditos, ¿no? Y los bancos que les prestaron sufrían problemas de mora. O sea, imagínate cuál va a ser la magnitud de esta crisis, ¿verdad? La industria aeronáutica, junto con los hoteles y toda la industria turística, son los principales afectados porque sus ingresos se han reducido a cero,
¿no? O sea, no generan ingresos en este momento. Entonces ya tenemos ya que el problema se está viendo de una magnitud más grande. Por las medidas, obviamente, estamos de acuerdo, pero eso es lo que hay. O sea, no hay una vacuna, no hay una cura. La única forma de disminuir la propagación y las muertes es el aislamiento social. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Como economistas hay que preservar la vida antes que la actividad económica. Como le dije, la actividad económica se puede reparar, las vidas no. Entonces, obviamente, siendo consecuente con las medidas que se han llevado a cabo en todo el mundo del aislamiento social, era lo que había que hacer, no había otra medida. Muy bien. Entonces, acá hay un problema fuerte. Cuanto más dure esta crisis, mayor será el daño económico y social, ¿verdad? Porque obviamente nadie sabe cuándo va a terminar, ¿verdad? Esto va para largo. Esta crisis es inédita en su magnitud, solamente hasta el día de hoy, para que se hagan una idea, ¿verdad? Ya vieron los números de las otras crisis. Solamente hasta el día de hoy, en Estados Unidos han quedado desempleados 16 millones de personas, oígalo bien, ¿verdad? En la crisis del 2008, en toda la crisis, en los 19 meses, solamente quedaron 10 millones de desempleados. En esta crisis ya van quedando 16 millones de personas en estas 3 semanas en Estados Unidos. Un promedio de 5 millones por semana. En España, 4 millones de personas, ¿verdad? O sea, en España, que también ha sido muy afectada por el COVID, han quedado desempleados 4 millones de personas. La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, espera en el mundo 195 millones de desempleados. La OIT hizo un pronóstico hace 2 semanas que posiblemente queden 25 millones de desempleados. Pero ahora, ante el evento de Estados Unidos, que ha sido muy, muy grande, ¿verdad? El número de infectados y todo eso, y los sistemas de aislamiento social que se están llevando a cabo, ¿verdad? Entonces ahora ya la OIT estima, es un pronóstico, ¿verdad? Que el desempleo a nivel mundial va a ser de 195 millones de desempleados. Entonces, para que sean más o menos haciendo una idea, ¿verdad? En cuánto puede estar la magnitud de esta crisis. Ok. La causa de la crisis no sería el coronavirus en sí, ¿verdad? El coronavirus en sí no es la causa de la crisis, ¿no? Sino más bien las únicas medidas del aislamiento social y el cierre de fronteras para evitar la rápida propagación del virus. Por eso le digo que es una crisis inédita, nunca se había visto esto. Habíamos tenido otras pandemias, pero no a este nivel, ¿verdad? O sea, no a este nivel de parar la economía, porque este es un virus nuevo, nadie sabe cómo va a reaccionar y es muy rápido en su propagación, ¿verdad? Las otras crisis financieras fueron financieras, o sea, fueron por falta de liquidez, avaricia de los banqueros, ¿verdad? Pero esta es por insolvencia, porque las empresas no venden y no generan ingresos. Entonces ya tenemos dos problemas. Esta crisis es por liquidez, porque no hay plata, y por insolvencia, porque no hay ventas. Y si no hay ventas, no hay utilidades, ¿verdad? Entonces ya la magnitud de esta crisis es más grande que el 2008. De hecho, lo superó. No sabemos si va a ser más grande que el 29, porque recuerden que el 29 la economía cae a 14% menos, ¿verdad? Vamos a ver algunos números que pronostica el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿verdad? Para que ustedes vean cuál podría ser la magnitud de esta crisis. Aquí algo muy importante, recuérdense que la crisis siempre las bolsas caen. ¿Por qué? Porque si las empresas no comienzan a tener utilidades, los precios de las acciones caen. Entonces, en este primer trimestre, enero, febrero y marzo, el índice Dow Jones ha caído un 23%, para que ustedes se hagan una idea, un 23%. En otra crisis ha caído un 50%. Bueno, todavía no estamos a ese nivel, pero bueno. Pero el precio del petróleo está muy bajo. Los países productores de petróleo están preocupados porque no sube. Y bueno, han tomado una medida de reducirlo, pero ya vamos a ver más adelante eso. Lo vamos a explicar muy bien, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el precio del petróleo? El precio del petróleo ha caído a un precio por debajo de su costo de producción. Por esto tomaron la decisión de reducir la oferta
de crudo en 10 millones diarios. O sea, ya se pusieron de acuerdo todos los países miembros de la OPEP, incluido México, Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos, ¿verdad? Pero esto no es suficiente. O sea, no es suficiente, les voy a explicar por qué, ¿verdad? Porque la demanda, por efecto de la pandemia, se ha reducido en 29 millones diarios en su consumo. O sea, la gente ya no saca los carros, el transporte público no se está moviendo, hay una disminución del consumo, ¿verdad? Entonces, el consumo del petróleo a nivel mundial ha disminuido por las mismas medidas. Entonces, ¿qué significa esto? Les voy a explicar muy bien. Que por más que los países productores de petróleo disminuyan en 10 millones su oferta, y si la demanda está disminuyendo a 29 millones entonces el efecto no va a ser tan grande de querer llegar a $70 el precio del petróleo. Posiblemente suba, sí, pero ya no a 70 o 80 el precio que estaba antes de la crisis. ¿Me entienden? Antes de la crisis el precio del petróleo estaba en 70, $80. O sea, había un margen de ganancia. Los países productores de petróleo y las empresas productoras de petróleo tenían un buen rendimiento, una buena utilidad, pero ahora no. ¿Eso qué te va diciendo más o menos? Que posiblemente la bolsa caiga a un 50%, porque las empresas petroleras no van a tener utilidades por el efecto de la crisis. Porque por más que bajen su producción, el precio no va a subir en la magnitud que ellos quisieran que suba, que es 70, $80. Entonces, como los precios van a estar cerca a los costos de producción, ¿qué te dice? Que las empresas petroleras posiblemente van a tener pérdidas económicas. Los economistas de JP Morgan ahora pronostican que la economía de Estados Unidos se encogerá en un récord de 40% en el trimestre de abril a junio. Le voy a contar un poco lo que JP Morgan decía, ¿verdad? JP Morgan decía que no, que iba a ser una crisis en forma de V, o sea, de V, que íbamos a tener un trimestre de recesión, pero de ahí íbamos a... Cuando ya vieron que la cosa se estaba poniendo fea, entonces ahora sí ya cambiaron sus pronósticos. Ahora ellos están pronosticando que la economía en Estados Unidos se va a caer a un 40%, ¿verdad? O sea, del 100 va a reducir, ¿verdad? En un 40%. O sea, va a reducir a 60% de abril a junio, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué te puedo ir diciendo más o menos? Que la riqueza de las empresas se va a reducir más o menos a la mitad. O sea, casi la crisis de 1929, ¿verdad? Que el precio de las acciones de la bolsa se redujo a la mitad. Entonces, más o menos, ya estamos, diríamos, acercando al nivel de la crisis de 1929, ¿verdad? En sus efectos. Según IATA, que es una asociación que alinea a todas las aerolíneas del mundo, ¿verdad? Los ingresos por pasajeros aéreos caen un 55% respecto a marzo del 2019. O sea, de marzo de 2019 a marzo de 2020, los ingresos de las aerolíneas por venta de tiquetes aéreos ha caído un 55%. ¿Eso qué te puedo ir diciendo? Que el precio de las acciones de las aerolíneas pues, va a bajar y la bolsa también va a bajar. Los vuelos han reducido a 80% de su operación en todo el mundo. Muchas aerolíneas están con sus aviones en la tierra, no están volando, ¿verdad? Entonces, vea el efecto que va a tener en esta industria. Y las aerolíneas representan 65 millones de los empleos en el mundo, ¿verdad? O sea, en todo el mundo las aerolíneas emplean a 65 millones de personas. Entonces, lo que dice la OIT puede tener cierta lógica, que el desempleo a nivel mundial llegue a los 159 millones de desempleados. Ya hay 4 millones de desempleados en España que representan el 16% de la PEA, ¿verdad? Vean qué significativo. Pues todavía yo no me animaría a decirlo, pero JP Morgan estima que en Estados Unidos el desempleo va a ser de un 30%. En estos momentos, el desempleo en Estados Unidos ya es un 16%. O sea, casi igual que España, ¿verdad? Ya es un 16% el desempleo en estos momentos. JP Morgan estima que el desempleo en Estados Unidos va a ser un 30%. Recuérdense que la crisis de 1929, el desempleo fue un 25% por un periodo de 2 años. Según JP Morgan, estima que el desempleo en Estados Unidos va a ser un 30%, porque todavía esto no ha terminado, ¿verdad? Estamos en una etapa de un trimestre, apenas 3 meses. Ok, vamos a ver algunas proyecciones que tiene para América Latina el Banco Mundial, ¿no?
El Banco Mundial dice que Argentina va a decrecer este año 2020 en menos 5.2. Brasil, un menos 5%. México, un menos 6%. Perú, un menos 4.7%. Costa Rica, un menos 3.3%. Chile, menos 3%. Uruguay, menos 2.7%. Colombia, menos 2%. Y Panamá, menos 2%. Hay que recalcar que el Banco Mundial y el Fondo Monetario estimaban que este año la economía, como todo, iba a crecer un 3% en todo el mundo. Hoy en día el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional están diciendo que la economía va a decrecer un menos 3. Un menos 3% a nivel mundial es un promedio, ¿verdad? Un menos 5, un menos 2, te da un menos 3, ¿ok? Entonces a nivel mundial vamos a decrecer este año 2020 un menos 3%. O sea, se dio vuelta la situación, ¿verdad? Entonces es una situación muy, muy preocupante para que ustedes vean, ¿verdad? Los números no son tan halagadores. Ahora sí tenemos los pronósticos del FMI para la economía de los principales países del mundo. ¿Ah? El Fondo Monetario Internacional dice que Estados Unidos va a decrecer en todo el año un menos 5.9. España va a disminuir en todo el año un menos 8%. Italia va a reducir su actividad económica en un menos 9.1%. Alemania un menos 7%, Japón un menos 5.2%. Vean que China es el único que no va a tener recesión, pero ojo, ojo, China estaba acostumbrado a crecer un 10% en los últimos 30 años. Después, con la desaceleración del 2018, 2019 y 2020, China bajó su crecimiento a un 6. Entonces, para China bajar de 6 a un 1.2, pues es bastante traumático, ¿verdad? India va a crecer un 1.9, Reino Unido va a decrecer un menos 6.5 y Canadá va a decrecer un menos 6.2. Canadá es muy cercano a Estados Unidos, entonces imagínense que tienen cosas muy en común en su actividad económica. Muy bien, vamos a ver las diferencias a modo de resumen entre las crisis. La primera, la Gran Depresión, ¿verdad? La Gran Depresión fue una crisis de liquidez. Se utilizó la política fiscal expansiva. En ese momento criticaron por qué no utilizaron la política monetaria, porque si no, no hubiera sido tan larga la crisis. Pero bueno, utilizaron una política fiscal expansiva. En la crisis del 2008, también fue una crisis de liquidez, ¿verdad? Se utilizó una política, acá sí, Estados Unidos utilizó una política monetaria expansiva, por eso es que la crisis duró menos. Duró solo 19 meses, no duró 44 meses, porque ya los economistas tuvieron la experiencia del 29, entonces en el 2008 ya dijeron, ok, ahora sí vamos a aplicar política monetaria expansiva. Ok, esta todavía no termina, ¿verdad? Entonces, como yo les dije, tenemos una crisis de liquidez e insolvencia. Se utilizará política monetaria expansiva y, obviamente, lo más importante, la cura del virus. Porque mientras no hay una cura del virus, pues el problema no es económico, el problema es médico. Entonces, la solución de esta crisis lo va a tener la ciencia, ¿verdad? Los científicos están trabajando en encontrar la cura del coronavirus. Entonces, mientras no se encuentra la cura, vamos a seguir posiblemente con medidas de aislamiento social, vamos a seguir posiblemente con una restricción de la actividad económica, con restaurantes que atiendan al 50%, con metros que atiendan al 50% de su capacidad, ¿verdad? Respetando la distancia social y todo eso. Entonces, obviamente, eso va a significar siempre una disminución de la actividad económica. Muy bien. Vamos cerrando un poco la presentación ya con el lado de las conclusiones. ¿A qué llegamos con todo esto? Con toda esta disertación que les he hecho sobre las tres crisis. ¿Verdad? Esta es una crisis sanitaria y la solución tiene que ser con la vacuna para el virus. O sea, no hay otra. ¿Verdad? O sea, la solución es la vacuna para el virus. Como le dije, la solución no es económica. O sea, la solución no es económica. La solución es médica. ¿Verdad? Los científicos son los que tienen, diríamos, el balón en estos momentos, hablando en forma figurada, ¿verdad? La pelota en sus pies, de ellos depende
cuán rápido solucionemos esta crisis. Los estados tienen que aplicar políticas monetarias y fiscales súper expansivas, porque no hay otra, ¿verdad? Y proteger los empleos y la sobrevivencia de sus habitantes para que cumplan la cuarentena. Porque no es justo que tú le digas a una persona que trabaja en la calle, mira, ¿sabes qué? Vas a dejar de vender tus cositas en la calle, te vas a ir a tu casa, ¿verdad? Pero esa persona se va a morir de hambre. Entonces el Estado tiene que darle un apoyo económico. Eso lo están haciendo en todos los países del mundo, ¿verdad? Están haciendo en varios países del mundo. Porque esta crisis no tienen culpa ni los trabajadores, ni tampoco tienen culpa los empresarios. Entonces, lo sensato es que los estados, a través de políticas económicas, política monetaria y política fiscal expansiva, tienen que ayudar a solucionar. Que es cierto, tenemos problemas de liquidez porque no estamos en la mejor situación que digamos, pero no hay otra opción desde el punto de vista económico, ¿verdad? La única opción que queda es que vamos a aumentar los déficits fiscal y vamos a aumentar los niveles de deuda, pero tenemos que solucionar este problema mientras tanto. A las personas que no tienen un trabajo, darles un bono, darles una ayuda económica para que por lo menos puedan comer y no caer en la desesperación, ¿verdad? Bueno, entonces ya los países están haciendo esto, ¿no? Estados Unidos ha destinado hasta ahora 4 billones de dólares. En inglés son 4 trillones de dólares, en español son 4 billones de dólares, ¿verdad? España ha destinado 200 mil millones de dólares, de euros, perdón. Francia ha destinado 300 mil millones de euros. Perú ha destinado 26 mil millones de dólares, es el 2% del PIB. Ha sido alabado a nivel internacional por el paquete de ayuda económica para solucionar esta crisis, porque Perú y Chile son los únicos países en América Latina que tienen el colchón para hacerlo, ¿verdad? No están tan endeudados, tienen una política fiscal sana. Argentina no estaría en la misma condición, porque Argentina está súper endeudado. ¿Quién le va a prestar plata a Argentina? Porque en estos momentos no es que Estados Unidos tiene 4 billones de dólares, no, señores, esto es deuda. No es que España tiene los 200 mil millones de dólares, no, señores, esto es deuda. No es que Francia tiene los... No, Francia ya llegó al 100% de su nivel de deuda con respecto al PIB. Y la Unión Europea solamente les permite un 60%, entonces sobrepasó. Estados Unidos con este paquete ya subió a 150% el PIB. China ya subió un 64% el PIB. Entonces, no es que estos países son ricos, no. Es que se están endeudando para afrontar esta crisis económica. ¿Me entienden? O sea, no es que son ricos y no. Ningún país es rico, porque todos los países tienen niveles de deuda altos, por encima del 60% del PIB. Entonces, si un país tiene un 100% del PIB, como Francia, pues ¿quién me puede decir que Francia es un país rico? No, es un país endeudado, ¿me entienden? Es un país endeudado. Y así Estados Unidos es un país endeudado porque ya llegó con este paquete a un 150% del PIB. Pero bueno, no queda otra, no queda otra porque es la única solución económica que hay para ayudar a las empresas y ayudar a las personas a salir de esta crisis, ¿verdad? No hay otra solución, ¿no? Muy bien. Los países tienen que unirse para trabajar en investigación y desarrollo. Estas ya son ideas mías, ¿verdad? O sea, ¿cuál es mi propuesta, no? De ahora en adelante, los países tienen que unirse para trabajar en investigación y desarrollo para prevenir y prepararse para futuras pandemias, porque estas pandemias siempre nos van a estar fastidiando en el mundo, ¿verdad? Vean que ya han pasado varias pandemias y hay que estar preparados, ¿verdad? Entonces, invertir más dinero, en lugar de estar invirtiendo en tanques, en lugar de estar invirtiendo en portaaviones, en lugar de estar invirtiendo en una carrera armamentista absurda, ¿verdad? Es mejor invertir en investigación y desarrollo para prevenir y prepararnos para las futuras pandemias. Ya Bill Gates lo había dicho en un discurso en el 2015, ¿verdad? Que hay que gastar más en investigación y desarrollo, en encontrar la cura para las enfermedades que nos van a atacar. Porque los hospitales de muchos países de América Latina no están bien equipados, inclusive los hospitales de algunos países desarrollados colapsaron ante la pandemia. Los países tienen que incluir en sus contratos laborales los seguros de desempleo. De ahora en adelante, todos los países de América Latina tienen que poner contratos de seguros de desempleo, porque ahorita los países están tan endeudados que ya no pueden soportar otra pandemia. O sea, imagínate que ahorita el mundo, los países están endeudados en un 300
de su PIB. Entonces ya no aguantarían otra crisis, otra pandemia. Entonces, para que si hay una pandemia, no hay problema. Hay un seguro de desempleo que tiene el trabajador, le va a cubrir ese seguro de desempleo. Entonces, es importante que ahora en adelante haya una nueva política pública a nivel de América Latina, porque los países europeos y desarrollados sí lo tienen, seguro de desempleo. Pero los países latinoamericanos no lo tienen. Entonces, tienen que pensar que ahora cuando van a contratar a un trabajador, muy bien, ¿tiene seguro de desempleo? No. Ok, entonces vamos a darte un seguro de desempleo para que cuando ocurran futuras pandemias, bueno, el seguro de desempleo cubre. Entonces, el trabajador puede estar en su casa tranquilo, haciendo su cuarentena, ¿verdad? Sin necesidad de afectar la economía, ¿verdad? Y las empresas posiblemente comprar seguros también de desempleo, perdón, no de desempleo, sino seguros para proteger sus negocios de este tipo de pandemia, ¿verdad? Entonces, porque recuerden, ya los estados no pueden endeudarse, ya no tienen plata, ya no hay plata, es difícil la situación. Entonces, obviamente, aquí lo que queda es invertir en investigación y desarrollo para evitar futuras pandemias y que nos afecten. Entonces vamos a ver qué es lo que viene, ¿verdad? En vista que las políticas fiscales de los países aumentará el déficit fiscal y el nivel de deuda, se tiene que trabajar en bajar esos niveles tan altos de deuda. O sea, ¿cuál es después que pase toda esta pandemia, que yo no sé cuándo va a pasar, ni tampoco nadie lo sabe, ¿verdad? Ahora sí, los países tienen que trabajar en bajar el nivel de deuda y bajar el nivel de déficit fiscal. Entonces, ahora sí, ajustarse los pantalones, señores. No esperen que va a haber aumento el gasto, no esperen que el Estado les va a dar todo porque ya no tiene para darles, ¿verdad? Entonces, ahora sí, cuando pase la pandemia y todo lo demás, todos los países que quedaron súper endeudados con esta pandemia van a tener que aplicar políticas económicas para recuperarse, ¿verdad? Ok, entonces, eso es lo que nos viene. Entonces, ya con esto yo termino, ¿verdad? Y en realidad mi disertación va en ese sentido. Yo soy optimista, esperemos que esto confiando en Dios, los científicos encuentren la cura para nuevamente volver a la actividad económica normal y con una vacuna ya pues es la situación más fácil. Pero mientras no se encuentre la vacuna, que muchos científicos dicen que eso va a durar entre año y medio o 2 años, pues entonces ver la manera que los gobernantes vean cómo se puede restablecer nuevamente la actividad económica, pero a una cuarta parte posiblemente su actividad económica, porque obviamente tenemos que seguir aplicando el aislamiento social, tenemos que seguir aplicando el teletrabajo, tenemos que seguir, pero no todas las empresas son teletrabajables, ¿verdad? Por ejemplo, una fábrica de automóviles pues no se puede teletrabajar, la industria de la construcción no se puede teletrabajar, ¿verdad? No esperen que el turismo se va a reactivar rápido, eso va a durar. Nadie en estos momentos está con ganas de viajar, todos tenemos miedo, ¿verdad? Entonces, eso sí va a costar más eh, reactivarse, ¿verdad? Esos sectores sí les va a costar un poquito más, ¿verdad? Pero esperamos que esta situación pase y, y bueno, darle muchas las gracias a Dan que me invitó a través de su empresa, Management Perú, ¿verdad? En realidad, espero que les haya podido pues, ayudar con esta visión de un economista sobre la crisis, ¿verdad? Y como le digo, yo siempre soy optimista, espero que esto va a pasar y esperemos que pase, ¿verdad? Porque, como les he demostrado, todas las crisis tienen solución. No hay ninguna crisis que no tenga solución. Entonces, darle las gracias y espero que, no sé si hay alguna pregunta por aquí, ¿verdad? Ah, bueno, Miriam, compañera de la universidad, muchas gracias Miriam por tus saludos, en realidad, igual te deseo mucho éxito en tu trabajo. Walter Anquijama, gracias, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias Walter por haberme escuchado, espero que les haya servido un poquito esta charla, ¿verdad? He tratado de hacer lo más objetivo posible. No quiero ser alarmista, pero sí soy realista, ¿verdad? De que tenemos que estar preparados para cualquier situación.
pero, pero siempre poniendo los pies sobre la tierra, ¿verdad? Por eso les he querido mostrar las estadísticas económicas de las otras dos crisis para que ustedes vean más o menos por dónde vamos, ¿verdad? Y qué es lo que nos puede pasar, ¿verdad? Pero sí, espero pues que les haya podido contribuir con esta situación. Entonces, eh, muchas gracias a Dan y muchas gracias a su empresa por haberme dado la oportunidad de poder compartir con ustedes este webinar. Y ya yo desde aquí, desde mi casa, que igual estoy en cuarentena, me despido y que tengan muy buenas noches y que Dios los bendiga. Ah, perdón, me olvidé. Gracias, Ángelo Valverde Vera, gracias, felicitaciones, profesor, muchas gracias. Y en realidad sí, estamos ahora ya eh, esperando, ¿cómo será? Bueno, Eduardo de los Ceros, gracias también por haberme escuchado y espero pues que en realidad esta crisis no dure tanto, ¿verdad? Que podamos solventarlo y esperemos pues que esto pase y por el deseo de todos. Bueno, ahora sí me despido, muy buenas noches y gracias por haber visto esta charla a través de este webinar y que Dios los bendiga. Muy buenas noches.